Día 246 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Oímos la voz de Dios y vivimos a través de los lentes de la Escritura. Seguimos con Ezequiel, un profeta en el exilio, y los capítulos de la lectura de hoy son el 23 y 24. Amable oyente, si este audio te ayuda a entender mejor la palabra de Dios y a amarlo más apasionadamente, regálanos un like, escríbenos un comentario, presiona la campanita de notificaciones y comparte con alguien que necesite oír este mensaje hoy. ¿Cómo luce el adulterio espiritual? Dios expresa el pecado de Israel y el costo de la traición en vívidas imágenes. Estos capítulos son intensos, pero vitales para entender el corazón de Dios y su llamado a la santidad. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 23 y desmenucemos juntos, versos del 1 al 4. Las dos hermanas son los reinos del norte y del sur de Israel, tuvieron el mismo origen, pero se dividieron en dos naciones independientes, siendo el reino del norte el más joven, Samaria, su capital, y Jerusalén, la del reino del sur. Antes de convertirse en naciones en su juventud, ambas se volvieron a los ídolos de Egipto, en el desierto, deseando volver a la esclavitud antes que entrar en la tierra prometida. Puedes leerlo en Ezequiel capítulo 16, versos 45 al 58. Versos del 5 al 10. En lugar de recurrir a Dios en busca de ayuda, el reino del norte formó alianzas con Asiria. La abominación de Egipto son los becerros de oro que hizo el primer rey, el mismo ídolo que se hizo en el desierto cuando Moisés tardó en bajar del monte Sinaí porque estaba recibiendo los 10 mandamientos. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 32, versos del 1 al 6. Debido a que el pueblo confió en los ídolos y en Asiria en lugar de en Dios, Dios permitió que el pueblo estuviera a merced de sus pecados y de Asiria. Y cuando Asiria atacó, Dios no defendió al pueblo. Versos del 11 al 21. El reino del sur no aprendió del ejemplo del reino del norte. Cuando la hermana mayor vea a la menor ser castigada por sus pecados, la mayor debería entonces reflexionar sobre sus caminos y darse cuenta de que ella también podría ser castigada si hace lo mismo. Sin embargo, Judá no se da cuenta de esto. Dios dice que sus pecados eran mucho mayores que los del reino del norte. Además de recurrir a la región asiria, el pueblo adoptó rápidamente la de los babilonios. Cuando Dios los castigó por ello mediante el primer asedio en Jerusalén, en Segunda de Reyes, capítulo 24, versos del 10 al 17, el pueblo no se arrepintió, sino que incrementó su idolatría. De esta manera, el pueblo ha regresado a su condición original de esclavos de la idolatría de Egipto. Versos del 22 al 34. Así como Dios puso a Asiria en contra del reino del norte, pondrá a Babilonia en contra del reino del sur. Si una persona se entrega al pecado, esos mismos pecados un día la destruirán. No importa cuán placentero o atractivo sea un pecado, su fin es destrucción, amargura y vergüenza. Solo la fidelidad de Dios traerá vida eterna y felicidad duradera. Verso 36. Dios reitera la petición a Ezequiel de que juzgue al pueblo. Así lo hizo en Éxodo capítulo 20, verso 4, y volvió a repetir en Éxodo 22, verso 2. Como sacerdote, Ezequiel tiene el derecho de discernir el bien y el mal, lo cual es juzgar. Versos 37 al 49, el pueblo no solo sirvió a otros dioses, cometió adulterio contra Dios, también mató a sus hijos y entró ese mismo día en el templo de Jerusalén. Esto profana el templo porque el pueblo trajo impureza de un cadáver al templo. Esto había sido advertido en Números capítulo 19, versos 11 y 12. Esto también demuestra lo desvergonzado que está el pueblo en su idolatría. Es como una esposa que se acuesta con su amante por la tarde solo para regresar con su esposo y cortejarlo. Así como un esposo se enfurece con una esposa que le miente de esa manera, así también Dios siente repugnancia por la infidelidad de los judíos. Les permitirá sufrir el castigo por su adulterio contra él con la muerte. Ya lo advirtió en Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 10,
el capítulo 22, versículos del 20 al 22. Movámonos al capítulo 24, verso 1. Dios le ordena a Ezequiel que registre la fecha exacta. El día mencionado es 4 años después del llamado de Ezequiel. Es el mismo día en que Nabucodonosor comenzó su asedio contra Jerusalén. Dios demuestra su soberanía y omnisciencia al contarle los acontecimientos que ocurrieron a cientos de kilómetros de distancia al profeta Ezequiel. Cuando los mensajeros finalmente lleguen a Jerusalén con la noticia del asedio, esto debería convencer al pueblo de que las palabras de Ezequiel son ciertas, pero continuaron en su rebelión contra Dios. Dios compara a Israel con una olla de bronce que no ha sido lavada. Versos del 3 al 9. Dios usa la analogía de una olla sucia para describir a los judíos. Cuando se cocina comida en una olla de bronce, el fondo acumula residuos quemados. Si estos no se limpian, continúa acumulándose hasta que la olla está demasiado sucia para ser utilizada. Dios está diciendo que los judíos no se han purificado mediante el arrepentimiento. Su inmundicia aún está en ellos. Así como una olla sin lavar, aún conserva su inmundicia. Versos 10 y 11. Una vez que la escoria se acumula, ya no se puede lavar. Debe quemarse con fuego intenso. De esta manera Dios purificará a los judíos. El calor intenso es el fuego de su ira. Aunque será doloroso, el resultado será la purificación de los judíos. Versos 11 y 13. Dios describe la inmundicia que los judíos se han negado a lavar. Han optado por creer en mentiras y han cometido adulterio tanto físico como espiritual. Los judíos se han corrompido hasta el punto de que lavarse con agua ya no los purifica. Deben ser quemados con fuego para eliminar toda la escoria. Aquí la escoria son los judíos pecadores. Solo después de que Dios elimine a quienes se niegan a arrepentirse, podrá reconstruir a Israel y restaurar a su pueblo a su santo propósito de servirle y llevar su palabra a todo el mundo. Verso 14. Todo lo que Dios decreta se cumplirá. Solo podemos someternos a sus justos juicios. Versos del 15 al 27, Dios le anuncia a Ezequiel la muerte de su esposa, el deleite de sus ojos. Sin embargo, se le ordena no lamentarse ni llorar públicamente. Su dolor privado debe reflejar el estoicismo público que los israelitas deben mantener durante la destrucción del templo, su deleite. Ezequiel obedece el mandato de Dios. El pueblo de Israel pregunta sobre el comportamiento de Ezequiel, lo que le da la oportunidad de explicar la profecía. Ezequiel podrá volver a hablar desde su llamado. El profeta solo había podido hablar en profecía. No podía mantener una conversación típica. Este tiempo de silencio terminará cuando se haya cumplido el juicio sobre Jerusalén. Hasta aquí el resumen de hoy. Tomemos unos momentos y revisemos los actos y acciones del Señor revelados en los textos de hoy de Ezequiel 22 y 23. 23 y 24. Describe el adulterio espiritual de Israel y Judá. Declara las inevitables consecuencias de abrazar el pecado y rebelarse contra Dios. Enfatiza que su juicio es justo y necesario. Su castigo sirve de advertencia a otros. A través de la pérdida personal de Ezequiel, muestra que experimentarán pérdida y devastación sin la oportunidad de lamentarlo. ¿Qué nos enseña Dios con esto? Que Dios está en control de los acontecimientos y Él es justo en su juicio. ¿Cómo podemos responder a esto? Necesitamos mantenernos vigilantes contra los ídolos modernos que pueden desviarnos de nuestra devoción a Dios. Resistir la tentación del mundo. Si te sientes distante de Dios, recuerda que Él está listo para perdonar y restaurar. Arrepentimiento es el primer paso para la reconciliación y renovación. Dios desea devoción completa, no dividida. Nuestro siguiente banquete será Dios mediante mañana en Ezequiel capítulos 25, 26 y 27. Centro Bíblico, Librería Bíblica y Remanente nos ayudaron a condimentar el resumen.
Nos despedimos enviándote un caluroso abrazo y recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.